Capítulo 4. Naturaleza de la perfecta devoción a la Santísima Virgen o la perfecta consagración a Jesucristo. Artículo 1. Una perfecta y entera consagración de sí mismo a la Santísima Virgen. 120. Como toda nuestra perfección consiste en estar conformados, unidos y consagrados a Jesucristo, la más perfecta de todas las devociones es, sin duda alguna, aquella que más perfectamente nos conforma, une y consagra a Jesucristo. Ahora bien, siendo María la más conforme a Jesucristo entre todas las criaturas, se puede deducir que de todas las devociones, la que más consagra y conforma un alma a nuestro Señor, es la devoción a la Santísima Virgen, y que en la medida en que un alma fuere consagrada a María, más lo será a Jesucristo. He aquí porque la perfecta consagración a Jesucristo no es otra cosa que una perfecta y entera consagración de sí mismo a la Santísima Virgen, que es la devoción que yo enseño, o dicho de otra forma, una perfecta renovación de los votos y promesas del Santo Bautismo. 121. Esta devoción consiste, pues, en darse enteramente a la Santísima Virgen, para hacer por ella todo entero de Jesucristo. Es preciso darle primero nuestro cuerpo con todos sus sentidos y sus miembros. Segundo, nuestra alma con todas sus potencias. Tercero, nuestros bienes exteriores que son llamados de fortuna, presentes venideros. Cuarto, nuestros bienes interiores y espirituales, que son nuestros méritos, virtudes y buenas obras pasadas, presentes y futuras, en dos palabras, todo lo que poseemos en el orden de la naturaleza y en el orden de la gracia. Y todo lo que podremos tener en lo venidero en el orden de la naturaleza, de la gracia, o de la gloria, sin reserva alguna, ni de un céntimo que sea, un solo cabello, y la menor buena acción, y esto, por toda la eternidad, sin pretender ni esperar ninguna otra recompensa de nuestro ofrecimiento y servicio, más que el honor de pertenecer a Jesucristo por ella y en ella, aun cuando esta amabilísima Señora no fuera, como lo es siempre, la más liberal y agradecida de las criaturas. 122. Aquí es necesario resaltar que hay dos cosas en las buenas obras que realizamos, la satisfacción y el mérito, o dicho de otra manera, el valor satisfactorio o impetratorio, y el valor meritorio. El valor satisfactorio o impetratorio de una buena acción, es buena obra en la medida en que satisface la pena debida al pecado o obtiene alguna nueva gracia. El valor meritorio, o el mérito, es buena acción en cuanto merece la gracia y la gloria eterna. Ahora bien, en esta consagración de nosotros mismos a la Santísima Virgen, le damos a ella todo el valor satisfactorio, impetratorio y meritorio, o mejor dicho, las satisfacciones y méritos de todas nuestras buenas obras. Le damos nuestros méritos, nuestras gracias y nuestras virtudes, no para comunicarlas a otros, sino a fin de que nos los conserve, aumente y embellezca, como diremos luego. Le damos nuestras satisfacciones para que las comunique a quien bien la pareciere, y para la mayor gloria de Dios. 123. De esto se sigue, primero, que por esta devoción se da a Jesucristo de la manera más perfecta, puesto que se hace por manos de María, todo aquello que se le puede dar, y mucho más que por las otras devociones, en que se le da una parte de su tiempo, o una parte de sus buenas obras, o una parte de sus satisfacciones y mortificaciones. Aquí, todo es dado y consagrado, hasta el derecho de disponer de sus bienes interiores, y las satisfacciones que se ganen día a día por sus buenas obras, cosa que no se hace ni aun en orden religiosa alguna. En las diversas órdenes se dan a Dios los bienes de fortuna por el voto de pobreza, los bienes del cuerpo, por el voto de castidad, la propia voluntad, por el voto de obediencia, y algunas veces la libertad del cuerpo, por el voto de clausura, pero no se le da la libertad o el derecho que se tiene de disponer del valor de sus buenas obras, no despojándose por tanto el alma cuanto puede, de aquello que el hombre cristiano tiene de más precioso y querido, que son sus méritos y satisfacciones.
124 segundos. Se sigue también que una persona que así voluntariamente se ha consagrado y sacrificado a Jesucristo por María, no puede disponer más del valor de ninguna de sus buenas acciones. Todo lo que él sufre, lo que piensa, dice y hace de bueno, pertenece a María, a fin de que ella disponga de eso según la voluntad de su Hijo, y para su mayor gloria, sin que entre tanto esta dependencia perjudique de manera alguna a las obligaciones de estado en que se esté al presente, o en que se pudiere llegar a estar, por ejemplo, a las obligaciones de un sacerdote que por su oficio o por cualquier otra razón, deba aplicar el valor satisfactorio e impetratorio de la Santa Misa a un particular, pues no se hace esta ofrenda sino según el orden de Dios y los deberes de su estado. 125 tercero. Se deduce por último, que se consagra todo al mismo tiempo a la Santísima Virgen y a Jesucristo. A la Santísima Virgen como al medio perfecto que Jesucristo ha escogido para unirse a nosotros y unirnos a nosotros a Él, y a nuestro Señor, como a nuestro último fin al cual debemos todo lo que somos, como a nuestro Redentor y a nuestro Dios. Artículo 2. Una perfecta renovación de los votos del Santo Bautismo. 126. Ya he dicho que esta devoción podría muy bien ser llamada una perfecta renovación de los votos o promesas del Santo Bautismo, ya que todo cristiano antes del bautismo era esclavo del demonio, en cuanto pertenencia suya, y por su boca, o la de su padrino y su madrina, renunció solemnemente en su bautismo a Satanás, a sus pompas y a sus obras, tomando a Jesucristo por su amo y soberano Señor, para depender de él en calidad de esclavo de amor. Es lo que se hace por la presente devoción, se renuncia según se advierte en la fórmula de la consagración al demonio, al mundo, al pecado y a sí mismo, y se da uno enteramente a Jesucristo por las manos de María. Y se hace incluso algo más, pues en el bautismo se habla ordinariamente por boca de otro, a saber, el padrino y la madrina, no se da la persona a Jesucristo a no ser por medio de procurador. Pero en esta devoción, se hace por sí mismo, de forma voluntaria y con conocimiento de causa. 127. Los hombres, según dice Santo Tomás, hacen voto en el santo bautismo de renunciar al diablo y a sus pompas. In baptismo voventomines abrenuntiare diabolo et pompis eges. Y este voto, dice San Agustín, es el más grande y el más indispensable, votum maximum nostrum quo vobimus nos in Cristo esse mansuros. Es también lo que dicen los canonistas. Praecipum votum est quod in baptismate facimus. El voto principal es aquel que hacemos en el bautismo. Entre tanto, ¿quién es el que guarda este gran voto? ¿Quién es el que cumple fielmente las promesas del santo bautismo? ¿Acaso no violan casi todos los cristianos la fidelidad que han prometido a Jesucristo en su bautismo? ¿De dónde proviene ese desarreglo universal, sino del olvido en que se vive de las promesas y obligaciones del santo bautismo, y de que casi nadie ratifica por sí mismo el contrato de alianza que ha hecho con Dios por medio de sus padrinos y madrinas? 128. Esto es de tal manera verdadero, que el concilio de Sens, convocado por orden de Ludovico Pío a fin de remediar los grandes desórdenes existentes entre los cristianos, juzgó que la principal causa de esta corrupción en las costumbres nacía del olvido e ignorancia en que se vivía acerca de los compromisos del santo bautismo, y no encontró mejor forma para remediar tan grande mal, que conducir a los cristianos a renovar los votos y promesas del santo bautismo. 129. El Catecismo del Concilio de Trento, fiel intérprete de este santo concilio, exhorta a los curas párrocos para que hagan la misma cosa, llevando a los fieles de los pueblos que les han sido confiados a recordarse y creer que ellos están ligados y consagrados a Jesucristo como esclavos a su Redentor y Señor. He aquí sus palabras: Parochu fidelem populum adeam rationem cortabiturut esiata equisimum esse, nos ipsos, non secus hace mancipia redemptori nostro et domino in perpetuum adicere et consecrare. 130. Ahora bien, si los concilios, los padres y la experiencia misma nos enseñan que el mejor modo para remediar los desarreglos de los cristianos,
es hacerles recordar las obligaciones del bautismo, así como renovar los votos que allí hicieron. No es razonable que se lo haga ahora de una manera perfecta, por medio de esta devoción y consagración a nuestro Señor, por las manos de su Santísima Madre. Y digo de una manera perfecta porque para consagrarse a Jesucristo se sirve del más perfecto de todos los medios, que es la Santísima Virgen. Respuesta a algunas objeciones. 131. No se puede objetar que esta devoción sea nueva o indiferente. No es nueva, porque los concilios, los padres y muchos otros autores antiguos y recientes hablan de esta consagración a nuestro Señor, o de la renovación de los votos del santo bautismo, como de una cosa desde antiguo practicada, que ellos aconsejan a todos los cristianos. Ella tampoco es indiferente, ya que la principal fuente de todos los desórdenes, y en consecuencia de la condenación de los cristianos, nace del olvido, indiferencia en relación a esta práctica. 132. Algunos podrían decir que, como esta devoción nos hace entregar a Jesucristo nuestro Señor por las manos de la Santísima Virgen el valor de todas nuestras buenas obras, oraciones, mortificaciones y limosnas, ella nos coloca en la impotencia de socorrer las almas de nuestros parientes, amigos y bienhechores. En primer lugar, yo les respondo que no podemos creer que nuestros amigos, parientes o bienhechores sufran por el hecho de nosotros habernos entregado y consagrado sin reserva al servicio de nuestro Señor y de su Santísima Madre. Esto sería injuriar el poder, la bondad de Jesús y de María, quienes sabrán asistir perfectamente a nuestros parientes, amigos y bienhechores, sirviéndose de nuestro pequeño caudal espiritual, o de cualquier otro modo. En segundo lugar, esta práctica no impide de forma alguna que se ruegue por los otros, sean difuntos o vivos, aunque la aplicación de nuestras buenas obras depende de la voluntad de la Santísima Virgen. Muy por el contrario, ella nos permitirá rezar con más confianza, de igual manera que una persona rica que hubiera dado todos sus bienes a un gran príncipe a fin de honrarlo especialmente, rogaría a este príncipe con más confianza que atendiese con una limosna a cualquiera de sus amigos que se lo solicitase. Sería un modo de agradar a este príncipe, dándole la ocasión de testimoniar su reconocimiento hacia una persona que se ha despojado para revestirlo, que se ha empobrecido para honrarlo. Es justo decir lo mismo de nuestro Señor y de la Santísima Virgen, nunca se deja vencer en generosidad y gratitud. 133. Alguien dirá posiblemente, si yo doy a la Santísima Virgen todo el valor de mis buenos actos para aplicarlo a lo que ella quisiere, será preciso quizá que yo sufra largo tiempo en el purgatorio. Esta objeción, nacida del amor propio y de la ignorancia en relación a la liberalidad de Dios y de su Santísima Madre, se destruye por sí misma. Un alma ferviente y generosa a quien importan más los intereses de Dios que los suyos propios, que da a Dios todo lo que ella tiene, sin reserva, no pudiéndole dar más, non plus ultra, que no aspira más que la gloria y el reino de nuestro Señor Jesucristo por medio de su Santísima Madre, y que se sacrifica enteramente para conseguirlo, esta alma generosa y liberal, me pregunto, ¿será castigada en la otra vida por haber sido más liberal y desinteresada que las otras? Esto sería incomprensible. Es justamente con esta alma, como veremos a continuación, con quien nuestro Señor y su Santísima Madre se muestran más liberales en este mundo y en el otro, sea en el orden de la naturaleza, de la gracia y de la gloria. 134. Ahora es necesario que veamos, lo más brevemente posible, los motivos que nos deben hacer recomendable esta devoción, los maravillosos efectos que ella produce en las almas fieles, y las prácticas de esta devoción.